¿Qué tal, monas? Bienvenidas a mi canal un lunes más. Fíjate qué blusa te traigo hoy. Es la típica blusa que no te quieres quitar en todo el verano, que pega con todo. Y te voy a ir guiando paso a paso si sigues las instrucciones, desde cómo escoger tu talla, cómo tomarte las medidas y cómo ir haciendo cada parte, incluso cómo personalizarla en algunos sitios donde puede que a ti te guste. Más ancha, más estrecha, más larga, más corta. Así que, amigas, como siempre, corre a por tu aguja y tu hilo y comenzamos. Bienvenidas, monas, a este rincón de amor, hilos, ideas, encanto y un montón de color. Con las manos creamos algo bello para ti. Paso a paso, punto a punto, todo empieza aquí. Si eres nueva, ven conmigo, yo te enseño a empezar. Si ya sabes, sube el ritmo, vamos. Para nuestro proyecto utilizaremos los siguientes materiales: aguja de crochet de 3 milímetros y un algodón indicado para aguja de crochet de 3 milímetros. Bueno, monas, el primer paso va a ser escoger nuestra talla y para ello lo que tenemos que hacer es medir el contorno de nuestro pecho. A mí me sale unos 97 centímetros y he escogido la talla correspondiente a los 100 centímetros, que es la talla M, y todo el proyecto seguiré las instrucciones para la talla M. Tú escogerás el ancho que quieras. Bueno, comenzaremos nuestro canesú como siempre dejando un palmo. Hacemos un nudo corredizo y voy a trabajar el número de cadenetas que quiero para mi cuello, que en mi caso son 116 cadenetas con mi aguja de 3 milímetros. Con una tensión más o menos normal, ni aprieto demasiado ni tampoco muy suelto. Si tú aprietas mucho, puedes utilizar una aguja de 3 milímetros y medio. Ya he terminado mis 116 cadenetas, las he vuelto a contar porque luego da mucha pena trabajar y darte cuenta que te has equivocado, y la doblo así por la mitad para que lo veáis, que mide sobre 27 por 2, unos 54 de largo aproximadamente en reposo. Todo esto siempre aproximado. Y lo siguiente que vamos a hacer, que será cerrar con un punto deslizado, vamos a ir recorriendo así, ¿veis? Que se quede, no se gire nuestra cadeneta para no tener problemas, hasta llegar al primer punto. Y ahí entro. Y hago un punto deslizado y ya cerrado. Y este es mi cuello. Es importante que ahora pruebes que te entra la cabeza, porque aunque después ceda un poco más, que lo vas a ver el cambio de tamaño cuando vayamos haciendo vueltas, si ahora no te entra, es momento de trabajar otra talla. Comenzamos nuestra primera vuelta, voy a hacer una cadeneta y fíjate cómo entro en la primera y la última cadeneta, ¿ves? Para que se quede ahí a un punto bajo, porque así se queda más seguro entrando, ¿veis? Sobre las dos, para unirlo bien. Hago una cadeneta y de nuevo un punto bajo entrando en esas dos hebras, y yo a esto le llamo falso punto alto y me gusta más que 3 cadenetas. En el mismo punto voy a hacer un punto alto, ¿veis? De nuevo entrando en las dos cadenetas. De hecho, este lo puedo deshacer y lo vuelvo a hacer, pero esta vez empiezo a ocultar mi hebra. Ahí, ¿veis? Y hago ese
mismo punto alto, pero empiezo a sujetar esa hebra y la voy a ir ocultando dentro de mis puntos. Ahora voy a comenzar a trabajar los puntos de mi manga, en mi caso 31, pero ojo, es como si girara y trabajaré la hebra trasera, ¿veis? Solo una hebra y además voy a ir ocultando esa hebra suelta. ¿Veis? Y así dejaré mi espiguita arriba. ¿Veis? Y así voy a trabajar un punto en cada cadeneta hasta tener mis 31 puntos. Fíjate que un poquito antes, cuando me queda un poquito, lo dejo fuera para que no se quede por completo y quede feo y lo puedo cortar, ¿veis? Por el lado revés. Y hemos ocultado nuestra hebra todo este tramo. Así está segura y no se nos deshace. Ya he trabajado. Primero vimos el punto del raglan que no cuenta y luego he tejido 31 para mi manga. Ahora vamos a ver cómo se trabaja el raglan completo. Y voy a ir a la siguiente cadeneta y trabajo 2 puntos altos en la misma cadeneta de base. En este caso, como estoy trabajando en la hebra trasera, pues hago esos 2 cadenetas de separación y voy a la siguiente cadeneta y de nuevo trabajo 2 puntos altos. 1 y 2 en la misma cadeneta. ¿Ves qué fácil? Este es el raglan, lo haremos en nuestros 4 puntos como verás a continuación y siempre haremos aquí los aumentos, pero ojo porque la siguiente vuelta se trabaja diferente, así que presta atención. A continuación voy a trabajar mi delantero y para ello voy a trabajar en mi caso 23 puntos altos. Y continúo trabajando esta primera vuelta en la hebra trasera. Luego será mucho más fácil, pero fíjate el resultado que nos queda. Esa espiguita además queda más grueso y con más forma nuestro cuello al trabajar siempre el principio en la hebra trasera, así que apúntate este trucazo. Y de nuevo me toca trabajar el raglan, que será 2 puntos altos en la misma cadeneta, 2 cadenetas y en la siguiente de nuevo trabajo 2 puntos altos. 1 y 2. Y ahora que he hecho mi raglan, ¿qué me toca? Pues repetiré por simetría, me toca trabajar los puntos de mi otra manga, en mi caso 31, raglan, y los puntos para mi espalda, que son 23. Y digo que esta es mi espalda porque voy a hacer siempre, y presta mucha atención, el inicio y final de vuelta aquí en el raglan entre espalda y manga, porque así, aunque va a quedar muy disimulado, se va a ir ocultando en este raglan y no en mitad de espalda, que se vería mucho. Y ahora nos falta cerrar nuestro raglan, que lo teníamos a medias, y para ello lo que vamos a hacer es, nos queda una cadeneta libre y ahí vamos a hacer los 2 puntos altos en la misma cadeneta y para terminar nos queda 1 y 2 cadenetas y entramos con punto deslizado aquí en el que yo llamé al principio mi falso punto alto, con cuidado de no sacar hebritas porque este hilo tiene hebritas muy sueltas, pero también le dan un toque luego
tiene una caída espectacular. Aquí tenemos la primera vuelta de nuestro Kanesu. A continuación vamos a ver cómo comenzar la vuelta siguiente, cómo vamos a ir girando y trabajando derecho-revés para que nuestro raglan quede simétrico y no vaya cogiendo un error si siempre trabajamos del derecho. Acabarían cada uno con una inclinación y yo eso sí lo noto y lo veo. Y en segundo lugar, que queda ahí muy discreto el inicio y final de vuelta, en nuestro raglan queda oculto y se ve muchísimo menos que si fuera en mitad de la espalda, que me da muchísima manía. ¿De acuerdo? Así que presta mucha atención porque todo esto va a cambiar tus prendas top down. Hemos trabajado así, hemos cerrado, vuelta ahí y ahora lo que hacemos es girar. ¿Veis? Primera vuelta y la vemos ahora del revés. Entonces yo siempre vuelvo a entrar, esté donde esté, en mi raglan y aquí vuelvo a trabajar un falso punto alto. La siguiente vuelta va a ser calada. Entonces va a ser, el raglan será punto alto, 2 cadenetas, punto alto y cadeneta y entro en el primer punto alto. Y todo el tiempo vamos a hacer lo siguiente, cadeneta, me salto un punto de base, punto alto en el siguiente, cadeneta, me salto un punto de base, punto alto en el siguiente y vamos a continuar así hasta llegar al siguiente raglan. Ya estoy llegando a este raglan, cadeneta, ¿veis? Me salto una y justo en el punto anterior. Ahora que tengo, fijaos, el raglan anterior que eran 2 puntos altos, 2 cadenetas, 2 puntos altos, es decir, son 6 puntos, ¿no? Pues este raglan son una cadeneta, un punto alto, 2 cadenetas, un punto alto y una cadeneta. ¿Y qué tenemos ahí? Pues fijaos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos igual. Y ahora que me toca primer punto alto en este punto y ya continúo la misma secuencia. Cadeneta, me salto un punto, punto alto. ¿Veis? Y voy trabajando en este punto red o malla o como queramos. ¿Veis? Cadeneta, me salto un punto y así voy a terminar toda mi vuelta. Bueno, y ya llego al final de mi vuelta número 2. Fíjate, me falta una cadeneta y entro aquí en mi falso punto alto con punto deslizado. Y de nuevo giramos. ¿Veis? Y yo hago así hacia atrás, fíjate. Siempre voy a entrar en el raglan. ¿Veis? Hago así para atrás. Y ya lo tenemos, ¿vale? Entonces, la siguiente vuelta vuelve a ser de puntos altos todo el tiempo. Lo que voy a hacer es, como estoy tan pegada aquí, dejo solo ese punto alto o puedo hacer ya los dos, lo que os guste más. Y luego cierro con las 2 cadenetas. Y luego que me toca, no olvidemos este punto, el del hueco, el de la cadeneta, el punto siguiente, ¿vale? Esta vuelta no tiene pérdida porque se trata de ir rellenando. ¿Veis? Y no dejarnos ningún punto, un punto en la cadeneta, un punto en el punto alto, un punto aquí en el hueco. ¿Veis? Además, este lo hacemos en el punto, pero el siguiente entramos así directamente en el hueco. Y vamos a ir así hasta ver el siguiente raglan, cómo lo trabajamos. Estoy llegando a mi raglan, fíjate,
Me falta aquí en el hueco y en el punto. Y aquí dentro me toca hacer aumentos como siempre, y en las vueltas de puntos altos que hacemos 2 puntos altos, 2 cadenetas y de nuevo en el mismo hueco 2 puntos altos. ¿Veis? Y ya me toca ir rellenando. ¿Veis? En este punto de aquí, en el hueco, en el punto siguiente, en el hueco, y ya sabemos trabajar nuestra vuelta número 3. Nos vemos al final de la vuelta. Y para terminar nuestra vuelta número 3, ¿ves? He trabajado en el último punto, ya entro al raglan y que me falta 2 puntos altos, 2 cadenetas y entro aquí en el falso punto alto y hago punto deslizado. Fíjate el inicio y final de vuelta donde nos queda, no nos parte la espalda por completo, se queda aquí disimulado en nuestro raglan, que además lo vamos a colocar en la zona de la espalda para que se vea menos, pero es que no se nota nada. De nuevo, para comenzar nuestra vuelta número 4, que vuelve a ser calada, giramos. ¿Ves? En esta ocasión me quedo más a este lado del raglan, pero igualmente entro. En el anterior veías que teníamos que entrar para atrás, en este para adelante. No pasa nada, es lo mismo, siempre hay que volver a entrar aquí. Trabajaré mi falso punto alto. 2 cadenetas, entro aquí de nuevo, punto alto y cadeneta. Y hago mi primer punto alto aquí, cadeneta, me salto un punto, voy al siguiente y así vamos a trabajar alternando estas 2 vueltas hasta tener las medidas que queramos para nuestro Kanesu. Y vamos a medir lo que mide nuestro Kanesu y si aumenta con el número de vueltas. Fíjate que para mí este es mi delantero y mi espalda, si mido de raglan a raglan más o menos 12 centímetros de ancho en el lado interior, y en la zona de las mangas, fíjate, unos 15-16 centímetros, ¿vale? Así después lo podremos comparar. Hemos dicho que aquí tenemos 12 por 16 en la manga. Y fíjate, después de trabajar unas 18 vueltas de Kanesu, vamos a comprobar cómo han cambiado las medidas. Y en este caso mi delantero y espalda mide unos 14 centímetros. Esto tampoco está bloqueado, 14-15. Y la zona de las mangas mide unos 19 centímetros. O sea que, como veis, se ha dado de sí y al ir trabajando vueltas va cediendo, ¿vale? Esto era lo que quería que vierais. Y nuestro delantero mide 14 centímetros y cuando he trabajado 18 vueltas tenemos ya 48 centímetros de ancho. Bueno, monas, ya he trabajado 18 vueltas según hemos visto y yo me lo he ido probando cada X vueltas, viendo más o menos, estoy tanteando a ver cómo me gusta, porque quiero que sea una prenda sueltecita, ¿vale? Porque fijaos el juego que tiene, al tejerla así y alternar unas vueltas huecas, fijaos. Entre el hilo finito y todo, pues la verdad es que os digo que al principio la empecé a tejer con la parte del delantero y espalda todo en puntos altos y las mangas con esta trama, pero perdía esto, que es una pieza que cuando queda terminada tiene un movimiento exquisito, de verdad. Olvidaos de otras prendas que hemos tejido que quedan mucho más, incluso esta, como es un hilo más grueso,
y tiene muchos puntos altos, aunque también en ligera no tiene nada que ver. Así que a veces también nos tenemos que dejar guiar por el hilo, porque es que él solito, fíjate lo que te pide. Me encanta. Así que ahora sobre la mesa os explicaré también cómo ya voy a separar las mangas del cuerpo. Aunque no tengamos todavía el ancho que queremos, le vamos a añadir unas cadenetas y le ganaremos algo de ancho para que nos quede una blusa. No sabéis cómo va a quedar. No os vais a poner otra cosa este verano. Bueno, fijaos, yo esto es lo que me he probado y ya me ha gustado, 18 vueltas. Lo que podemos hacer para probárnoslo y ver que vamos bien, os lo enseño siempre con este tipo de prendas, es, fijaos, en el punto de raglan cogemos un imperdible, un marcador, lo que sea, y así nos podemos probar y ver si nos queda bien de manga y de cuerpo, ¿vale? Creamos nuestra sisa provisional. Aún así yo añadiré un poquito más de holgura, pero podéis escoger no hacerlo, ¿vale? ¿Qué pasa? Que a partir de aquí, como vamos a trabajar el cuerpo y voy a añadir todavía unas cuantas cadenetas para dar más holgura tanto al cuerpo como a la manga, yo siempre os digo que hay que trabajar ¿dónde? En la sisa. Cuando trabajamos el cuerpo, siempre en el punto que menos se ve. Pero como voy a añadir cadenetas, tengo que empezar a trabajar en mitad de esas cadenetas para que quede centrada nuestra costura. Así que como siempre dejamos un palmo para cortar y luego poder ocultar. Y ahora vamos a ver cómo hacer. Yo quiero añadir, necesitamos un número impar de cadenetas en la sisa para después continuar la trama esta también, ¿no? De el punto malla. Entonces, ¿qué voy a hacer? Primero busco, lógicamente como tengo aquí, voy a trabajar en esta sisa de aquí, ¿vale? ¿En qué sentido? Tengo que empezar los puntos altos hacia allá. Si trabajara sin haber cortado el hilo, haría aquí 2 puntos altos en este raglan y pasaría a hacer otros 2 puntos en el de aquí, al otro lado de mi manga. Pero como voy a añadir aún cadenetas, ¿qué voy a hacer? Como siempre dejo un palmo, nudo corredizo. Y voy a calcular 1, 2, 3, 4 y 5 cadenetas y desde ahí voy a venir al punto de raglan. No me digáis que me falta un punto. Lo he hecho que me... Justo aquí, si os dais cuenta, me ha faltado un punto. Bueno, ya he corregido ese fallo, entro ahí. Bueno, ya tengo hecho. Y ahora con mis 5 cadenetas. Tengo que entrar. Así, ¿veis? En la sisa que va a entrar, pero a este lado, ¿veis? Que vea esta vuelta del revés. Y ahí en el punto de raglan hago 2 puntos altos. Y voy a continuar, como esta vuelta me toca puntos altos, pues voy a ir rellenando como siempre. Fijaos, ya he trabajado todo esto de puntos altos hasta llegar a mi siguiente raglan, ¿veis? Y aquí hago de nuevo 1 y 2 puntos altos. Y ahora me toca hacer el número de cadenetas total para mi sisa. Si te dije que aquí hacía 9, pero he empezado por 5 para que la costura quede justo en la mitad, pues aquí trabajo todas
las 9, ¿vale? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y cuando tengo ya mi número de cadenetas, cada una el que quiera que sea impar, ¿ves? Vengo aquí al otro lado de la manga, así estoy creando mi sisa. Y aquí voy a hacer de nuevo 2 puntos altos. Vale, voy a girar y de nuevo voy a rellenar toda esta vuelta hasta llegar, ¿ves? Empiezo en este punto alto y voy rellenando hasta llegar de nuevo a mi otra sisa. Y ahora, ¿qué hacemos? Aquí hice 5 cadenetas y quería 9, pues me faltan 4, 2, 3, 4. ¿Y qué hago? Pues entro aquí y cierro la cadeneta primera con punto deslizado. Fijaos ahora qué me pasa, que tengo que girar porque voy a seguir alternando derecho-revés, ¿vale? Entonces voy a mirar si estoy bien, porque me tienen que coincidir las rejillas, ¿vale? Entonces este punto es mi punto alto, cadeneta, punto alto, cadeneta, punto alto, cadeneta, y aquí sí que irá mi punto alto. Bien, hacemos como siempre nuestro falso punto alto. Lo que te trato de explicar es que tú busques en qué posición correcta va tu punto alto. Aunque yo he hecho 5 de inicio, puede que me hubiera equivocado, que es lo que pensaba, pero al girar está bien. También puedes arreglar un poquito, ¿vale? Me salto una, punto alto, cadeneta, ¿ves? Cadeneta, punto alto, me toca en este punto, cadeneta y punto alto, ¿ves? Y entonces me van a coincidir ya la rejilla con la de arriba, ¿ves? Así que voy a completar así todo este lado y ahora vemos cómo me queda la otra sisa. Bueno, fíjate, estoy llegando ya a la sisa, ¿vale? Cadeneta, ¿ves? Punto alto aquí, cadeneta, y ahora nos toca rellenar. ¿Ves? Me salto una en el siguiente, cadeneta, me salto un punto en el siguiente. Es importante después que nos demos cuenta que hemos hecho el mismo número de cuadraditos en una sisa que en la otra, ¿vale? No importa que a ti te salgan más o menos que a mí, los que tú quieras, pero que te cuadre una sisa con la otra, ¿vale? Y si te faltan o te sobran puntos, lo apañas un poquito. Cadeneta, ¿ves? Y la que queda me la salto y ya entro en este punto. Cadeneta y ya sigo con el otro lado y además veo que me coincide con este punto de aquí, ¿vale? ¿Cuántos tengo aquí? De punto a punto, 1, 2, 3, 4 y 5. En el otro lado voy a continuar, ¿vale? Y después tengo que ver, ahora vemos en esta sisa cuántos me quedan. Bueno, yo estoy llegando a mi otra sisa, ¿vale? Y aquí es donde tengo que hacer que quede bien. Vamos a ver. Me salto una cadeneta, cadeneta, punto alto, cadeneta. ¿Veis? ¿Y cuántas tengo aquí entre punto y punto? 1, 2, 3, 4 y la que se va a formar aquí al cerrar, 5 cuadraditos. Ahora que me toca de nuevo girar, porque vamos a seguir
girando, porque de nuevo esta costura de aquí de mi lateral, si voy alternando derecho revés, también quedará más recta. Así que esta vuelta ya es sencilla, es ir rellenando. Luego giramos y hacemos vuelta de tipo malla, así que esto ya no tiene pérdida, ya hemos dado forma y ya repetir estas dos vueltas, ir girando derecho revés y como veis ya tenemos nuestras dos sisas. Bueno, fijaos, he trabajado ya desde la separación mangas-cuerpo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 vueltas que miden unos 7-8 centímetros. Desde el principio mide 27 aproximadamente. El ancho os enseño que mide 54-55. Y ahora lo que vamos a hacer es una vuelta de aumentos para hacer un volante o peplum. Bueno, y para nuestro peplum o volante lo que vamos a hacer es una vuelta de aumentos, ¿veis? Vuelvo a hacer mi falso punto alto y 2 puntos en cada hueco. En lugar de 1 hago 2. Y repito esto toda mi vuelta. Un punto alto en el punto alto y 2 puntos altos en el hueco. Así toda mi vuelta. Y después trabajaré ya sin aumento las vueltas que quiera con la vuelta de puntos altos y la de red. Bueno, ahora vamos a ver cómo trabajar nuestra manga. Lo importante es saber que tenemos que seguir la misma secuencia y en el mismo sentido, de manera que ahora me toca la vuelta de puntos altos del derecho, como podemos ver. Voy a empezar como siempre, tenemos que buscar el punto central de nuestra sisa, porque ahí siempre quedará más oculto el cambio de vuelta. Como siempre dejamos un palmo, hacemos un nudo corredizo y vamos a comenzar añadiendo un punto alto justo en el punto central, que en este caso es aquí. Y ya de paso podemos aprovechar y ir ocultando nuestras hebras. Vamos a trabajar un punto ahí, un punto en el punto, un punto en el hueco, ¿veis? Y vamos ocultando las hebras que tengamos. Un punto en el punto, un punto en el hueco. Y ahora que hasta llegar aquí que tenemos los puntos bien colocados, pues aquí tenemos que añadir los puntos que nos queden bien. Por ejemplo, un punto aquí y en este punto de lado vamos a sacar 2 puntos cogiendo así varias hebras. Continúo, hago aquí uno. ¿Veis? Este es el punto de raglan, hago un punto, otro punto en este punto y ya tengo mis puntos normales para seguir rellenando esta vuelta. Un punto en el hueco, un punto en el punto. Voy a seguir así trabajando y nos vemos ahora para terminar porque esta es la parte que tiene complicación. Bueno, nos vamos acercando al raglan. De este otro lado, ¿veis? Que me queda el punto dentro del raglan.
De nuevo me encuentro este punto de lado, pues trabajo ahí 2 puntos que saco así cogiendo varias hebras para que no se deforme. Y luego, ¿qué hago? Cuento los puntos, ¿veis? Este es el central, pues ¿cuántos puntos tengo aquí entre este y los dos? 5, pues tengo que tener aquí 5. 1, 2, 3, 4 y 5, ¿vale? Con el número que tengáis, porque tenéis que hacerlo simétrico y contar los puntos y encajarlos bien aquí. 1, 2, ¿veis? En el punto 3, 4 y 5. Y si veis que queda raro, pues lo podemos hacer más acá y cerramos con punto deslizado y giramos y vamos a seguir trabajando. Ya hemos sacado los puntos, ya es trabajar una vuelta en punto red. ¿Que os falta o sobra algún punto? Lo arregláis, porque además siempre que sea llegando aquí, que en este caso están contados, pero si tenéis otro número no pasa nada. Por eso siempre ocultamos los inicios y finales de vuelta en los sitios más discretos, porque si tienes algún fallo de puntos, aparte que así no se gira nuestra costura, pues cualquier defecto ahí no se va a notar. Me salto un punto, punto alto y vamos a ir así alternando las dos filas todo el tiempo. Bueno, fijaos, vamos a pasar de esta manga a esa de ahí con el fruncido, ya veréis qué cosa más mona. Fijaos, he trabajado 14 vueltas desde aquí, desde que separamos las mangas del cuerpo, que son unos 16 centímetros. Desde aquí arriba son, desde mi cuello, son unos 35 centímetros y el ancho de manga tenemos unos 27 centímetros. Ahora lo que vamos a pasar es a trabajar puntos bajos para cerrar nuestra manga quien quiera, ¿vale? Si a ti te gusta ya cómo está, eres libre. Entonces, dependiendo del largo que tú hayas hecho, querrás el puño este más abierto o más cerrado, dependiendo de tu brazo, ¿de acuerdo? Entonces, a mí lo que me ha funcionado en la otra manga es lo siguiente. Me salto 2, ¿vale? 1 y 2. Otro en el siguiente, te das cuenta, me salto un punto y me salto otro punto y trabajo en el siguiente punto. De nuevo me he saltado un punto, trabajo el siguiente, me vuelvo a saltar un punto, trabajo en el siguiente y este ya lo trabajo seguido. Y yo he seguido esa secuencia hasta completar mi vuelta. Así que aquí termino mi primera vuelta, cierro con punto deslizado, trabajo ahí un punto bajo y voy a trabajar un punto bajo en cada uno. Aquí te lo tendrías que probar y ver cómo te queda. Que lo quieres abrir más, tendrías que quitar puntos. Si lo quieres cerrar más, podrías trabajar las vueltas siguientes con una aguja menor, ¿vale? O quitar puntos, depende de lo que te falte o te sobre. Fijaos, llevo ya 3 vueltas de 36 puntos, la primera que hicimos de disminuciones y 2 más. Me quedan 36 puntos, así que voy a hacer
mi detallito en múltiplos de 3, que va a ser primero voy a hacer, fijaos, este detalle lo hago mucho porque me encanta, 1, 2 y 3 puntos bajos y luego 2 cadenetas y entro aquí en estas 2 cadenetas y hago un punto deslizado y se queda este picot. En el siguiente punto ya comienzo a repetir de nuevo la secuencia, 3 puntos bajos, 2 cadenetas y vuelvo a repetir, entro aquí, ¿veis? Y de nuevo 3 puntos bajos, ¿veis? Esto lo podéis hacer con cualquier número de puntos porque estos picots van entre 2 puntos, así que podéis dividir como queráis y hacerlos más juntos o más separados. Desde la vuelta de aumentos, que es esta, he trabajado 2, 4, 6, 8 y 9 vueltas. Siempre estaremos a tiempo de trabajar más vueltas después, pero primero voy a hacerle el pliegue y así me la probaré ya con mis mangas, con el pliegue, todo en su sitio, con la ropa que pienso que me la voy a poner todo y así decidiré si añado o si quito vueltas o como me gusta, ¿vale? Siempre podremos añadir o quitar vueltas. Por eso estamos trabajando de arriba a abajo. Podremos deshacer vueltas o añadir hilo. Vale, vamos a ver cómo fruncir esto y entonces lo primero de todo, como siempre, es irnos al sitio que menos se vea, ¿vale? A una de nuestras sisas y justo debajo vamos a buscar la vuelta, ¿veis? Justo los huequitos encima de mi vuelta de aumentos, que es esta de aquí, ¿vale? Entonces vamos a empezar como por aquí. Y vamos a trabajar de la siguiente manera. Bueno, fijaos, tengo el volante ya puesto en el sentido que voy a trabajar, ¿vale? Esta es mi vuelta de aumentos, así que aquí justo como en el punto que me toca en mi raglan, ¿veis? Porque vamos a trabajar aquí encima de esa vuelta, meto mi aguja, ¿vale? Cojo hilo, como siempre dejo un palmo, hago un nudo corredizo y saco el hilo. Y con cuidado saco el hilo si puedo, porque estoy pendiente de la cámara y de tantas cosas que... A ver, vale, entonces ahí haré un punto deslizado, ¿de acuerdo? En ese punto. En el hueco voy a hacer como una cadeneta al aire. ¿Para qué? Para que esta parte no se quede fruncida, ¿veis? Entro en el siguiente punto alto, pincho y hago un punto deslizado. De nuevo entro en el hueco y hago cadeneta al aire, cogiendo con cuidado todas las hebras, que justo se ha abierto. Sabéis que hay hilos que a veces se abren, ¿vale? En el hueco, y ahora en el punto siguiente pincho otra vez y hago ahí punto deslizado, que llevo 2 cuadraditos. De nuevo en el hueco y en el punto siguiente. Punto deslizado. 1, 2, 3, me falta un cuadradito de nuevo. Cojo hilo por ahí dentro y hago una cadeneta y pincho en el punto siguiente, punto deslizado. He trabajado 1, 2, 3 y 4 cuadraditos. A continuación, ¿qué voy a hacer? Este es el primer punto, lo cuento y entonces fijaos, directamente me salto al punto alto, siguiente punto deslizado, me salto al siguiente punto alto,
otro punto deslizado llevo 3, me salto al siguiente, llevo 4 y me salto al siguiente y llevo 5. Fijaos, con esto que hago ahí, ¿veis? Cada una que busque su secuencia, si lo quiere más marcado o menos, pero yo voy a repetir lo que acabamos de ver, ¿veis? De pronto que tocaba 4 con cadeneta intermedia, ¿veis? Tenía el punto, cadeneta y entro en el siguiente, he cubierto un cuadradito normal, 2, ¿veis? Cadeneta intermedia y punto en el siguiente, 2, cadeneta intermedia, pincho en el punto siguiente y que no se me salgan hebritas. Además que lo puedo ver, se ven los que están juntos y ahora 1, 2, 3 y me toca un cuarto, cadeneta intermedia y punto en el siguiente. ¿Veis? Y de nuevo, ¿qué me toca? Pues trabajar 5 seguidos. Tengo el primero solo en los puntos altos. Pincho en el punto alto siguiente. Ya tengo 2. Pincho en el punto alto siguiente, tengo 3. En el punto alto siguiente tengo 4. Y en el punto alto siguiente tengo 5. ¿Veis? Y se ha vuelto a formar otro pliegue. Bien, pues yo voy a seguir esta secuencia todo el tiempo, ya veremos después cómo nos queda, si nos faltan o nos sobran muchos puntos al llegar al final, pero siguiendo esta secuencia veréis qué mono queda. Estoy terminando la vuelta, acabo de hacer 5 puntos seguidos. Ahora hago 4 cuadraditos, 1, 2, ¿veis? Cadeneta en medio, cadeneta en el punto 3. Y si quisiera cerrar 1, 2, 3, 4, ¿veis? Puedo hacer eso en lugar de hago 3 cuadraditos solo y ahora este cuento como 1, 2, 3 y 4. Incluso puedo hacer el quinto aquí, ¿vale? Aunque empecé aquí, bueno, queda también fruncido, así que creo que saco el hilo. ¿Veis el hilo que saco? Que luego, sabéis que dejo el palmo y luego lo ocultaría por ahí con aguja. Fijaos, lo enseño siempre, coloco un marcador y así me lo puedo probar y esto puedo tirar del hilo aunque me lo pruebe y se queda ahí, y si luego me gusta tiro hasta tener un palmo y corto y lo oculto con mi aguja, ¿vale? Pero así no se me va ni se deshace y nos podemos probar lo que llevamos de nuestra blusa.